Bien, estamos con el parlamentario andino Alberto Ariancén. Alberto, gracias por venir, muy buenas noches. No, a ti gracias por la invitación, Augusto. Buenas noches. ¿Cómo entiendes el panorama, cómo lees la situación política post-mensaje presidencial? Como si casi no hubiese pasado nada en realidad, ¿no? O sea, ese fue un mensaje, en mi opinión, muy frío, salvo la parte de educación que me pareció la más consistente, la más coherente, ¿no? La más ordenada. El resto me pareció una cosa bastante confusa. Y por lo tanto, tan confusa es que hoy día se están dedicando a exigirle a nadie nuevamente que diga que no va a candidatear. Porque no tienen cómo discutir. Ah, tú dices, como no hay tema, han levantado... Lo de Nadine, si ya entramos a eso. ¿Tú crees que hay intención? Yo siento que eso ya está, pero... No, pero justamente esa consecuencia que el discurso ha sido tan confuso, tan confuso, tan desordenado que justamente la oposición levanta eso. El tema para presionarlo, para que... Pero en el tema de la candidatura, en otros temas. ¿tú le crees a la señora Heredia de que ya no sea candidata? Sí. A mí me parece que lo han dicho ya de todas las maneras posibles, ¿no? Ya, no sé, a veces veo congresistas que dicen, o políticos de oposición, quiero una prueba, no sé qué prueba se les puede dar ya. Ya no se me ocurre qué cosa quieren. Una firma en piedra, digamos, ¿no? Ahora creo que el más político que ha pasado un poco desapercibido ha sido la homilía del cardenal Juan Luis Cipriani, ¿no? Pero, antes, acabo con ese tema. ¿No crees que la oposición está jugando a que le conviene? Porque casi se bochan a Cornejo cuando fue a pedir el voto por el factor Nadine. Así es. Entonces ahora quieren levantar eso para el caso de Ana Jara y hacerle la vida imposible. Pero yo creo que están negociando cosas, pues, ¿no? Sea, están negociando cosas. Ahora, es hacer política, ¿no? Sí, es política. Esta es parte de la política. Yo veo que alguna gente se horroriza en estos días y dice, ¿cómo el presidente llamó por teléfono a algunos parlamentarios para que voten por Solórzano? Pues a hacer política, o sea... Bueno, yo les digo que vean la película de Lincoln. Exactamente, exactamente. Lincoln con su tablita, ¿cuánto me faltan? 27 votos, hay que conseguirlos. ¿Qué cosa quieren? ¿Cómo se hace? Así es. Pero así es la política, pues, ¿no? Ahora, así es la política, pero también así no puede ser la política que yo presento una candidatura que fracciona mi bancada, que casi pierdo las elecciones. Ahí me parece que había un mal cálculo también, ¿no? Pésimo cálculo. ¿Y por qué ocurre que cometen errores tan grotescos? Yo creo que no... Me parece que no tienen experiencia política. O sea, no está en su etos una política más bien de concertación, ¿no? De voluntades. Me da la impresión, ¿no? Y yo creo que en este caso la primera dama ha hecho una demostración de fuerza, ¿no? ¿Y para qué? Porque esas demostraciones... Ella cree que así va a subir las encuestas, pero las encuestas están diciendo que está bajando. Pero cualquier asesor le diría, lo menos que te conviene es expresiones de fuerza, te conviene más bien el perfil bajo te hace subir. Así es, pero además está bajando más que el presidente. Así es. Así es, entonces por lo tanto me parece que lo que le conviene más es un perfil más bien. ¿Y no hay asesoría política en Palacio? Digo, no sé, asesores políticos como lo que cualquier presidente tiene. Tú con Valentín Paniagua hacías eso, no sé, cualquier presidente se rodea de un grupo de gente que le dice, si hago tal cosa, lo más probable es que pase 1, 2, 3 Así es. Pero creo que tiene, ¿no? Pero lo que pasa es que... ¿Quiénes son? No sé, creo que tiene, ¿no? ¿Tienen? Tiene, claro. Un poco omicio, ¿sabes? Porque mirar cómo le han llevado pero también depende a quién asesoras, ¿ya? Claro. ¿No? Porque si tú a la persona que asesoras cree que sabe todo, es bien difícil que la puedas asesorar. Claro. Si no se deja asesorar... No, claro. ¿Para qué? Entonces... ¿Y crees que el presidente tiene una concepción de la política? Yo me quedé 2 meses con Toledo, ¿no? Entonces, cuando le decíamos, presidente, reconozca a la hija, él te respondía, ¿quién crees que ganó las elecciones? Ah, sí. Claro, entonces, ¿para qué tú le insistes, no? ¿Los presidentes que cuando ganan las elecciones se sienten pero soberbios totalmente? Depende, o sea, todos los políticos, para mí, todos los presidentes tienen un grado, pues, de soberbia. Más que de soberbia, de egocentrismo, digamos, de sentirse que son capaces de ser presidente de la República. O sea, no cualquiera se siente capaz, ¿no es cierto? El problema no es ese. Es un grave error, ¿no? No, el problema es que lo sepan controlar. Claro. O sea, tú te das cuenta cómo camina Alan García, ¿no? Mirando a Dios. Claro. Buscando en el cielo a Dios, digamos, ¿no? Así es, y lo mira desde arriba. Y te mira de arriba para... Claro. Pero todo depende cómo el político maneje sus propios sentimientos, sus broncas. Y Paniagua las manejaba muy bien, dicho de paso. ¿Quién? Paniagua. Uf.
muy bien, muy bien. O sea, se cuidaba mucho, pese a que tenía pues una serie de broncas, en fin, pero Claro. el problema es saber manejar todo eso, ¿no? Hablando de Dios, hablabas de la homilía de Así que el es. cardenal Cipriani como Sí. lo más importante de esta fiesta Así patria, es. políticamente. Sí, ¿A claro. qué te refieres? Él ha lanzado una plataforma política de las relaciones, o una especie de discurso para cuadrar las relaciones entre la Iglesia y el Estado peruano. Yo recomiendo que lean la homilía completa del cardenal, ¿no? Dice cosas, por ejemplo, que a mí me parecen bien discutibles, ¿no? Uno, que tú no puedes poner la religión en la esfera privada. ¿Y qué significa eso? Que la religión se convierte en un elemento público, de reconocimiento público, y participa del debate nacional. Entonces, evidentemente, la condición para que todos tengamos derecho a creer en algo, ¿no es cierto? En Dios, en el árbol, en lo que tú quieras, en la Pachamama, es que esté en el ámbito privado. O sea, ellos están pidiendo una iglesia, en este caso católica, que participe del debate nacional, y eso lo conduce pues a criticar la unión civil, lo conduce Claro. a criticar el aborto terapéutico, el protocolo, el género como una ideología nefasta, etcétera. Entonces, Ahora, estamos frente a una iglesia que no quiere dejar de participar de la vida política, y cuando yo creo que la iglesia no puede participar de la vida política. No debe, pero, No debe. pero sí tiene derecho a dar sus opiniones. Por supuesto que las tiene, pero no todo el mundo tiene derecho a dar sus opiniones, Sí. ¿me entiendes? Pero lo que yo digo es que esas opiniones, sobre todo cuando devienen de ideas religiosas, se conducen en el ámbito privado. Pues yo a ti no te Claro. puedo imponer una idea porque yo creo en Dios o qué sé yo, ¿no es cierto? Pero puedes transmitirme tus Así opiniones es. y yo ya veré si las Y que hago. la cumplan los feligreses, Claro. ¿no es cierto? Pero y que la cumplan los católicos. Ahora, los pues no está cristianos. jugando mal su carta, porque No antes está. de esa homilía, el cardenal se reunió un domingo Así antes es, con así el es. presidente Humala y ahí parece que han Y acordado bueno, cosas. y también se reunió con los partidos políticos, ¿no? Así. Y han hecho un acuerdo por el Perú. Ah, claro, el acuerdo este. Así es. Entonces, sí me parece que estamos frente a una iglesia que siente que está perdiendo peso y piso, Pero está recuperando. y quiere recuperar ese espacio nuevamente con un discurso francamente muy político. Realmente yo he quedado bastante sorprendido del discurso del cardenal, ¿no? Es un discurso que hace tiempo no escuchaba de ese nivel, ¿no? Claro, incluso este año lo hizo con menos adjetivos y con Así menos es. estridencia, pero tú creerías que es más efectivo. Claro, por supuesto. Yo publico, disculpa, lo propagando un artículo sobre su homilía el domingo, ¿no? Ah, lo voy a leer con más cuidado. Haciendo un análisis. Hasta me envía al ministro de Justicia, Daniel Frigaro, a decir que era un discurso muy ponderado. No me parece a mí, ¿eh? Es ponderado desde el punto de vista discursivo. De las pero- formas, claro. Claro, pero es muy digamos, fuerte, muy duro, muy espeso en sentido de ideas muy consistentes, ¿no? Y yo creo que marcha hacia una especie de proponer en la práctica un estado confesional, en la práctica. ¿Pero tú dices, se llega a avanzar hasta eso? Bueno, eso es lo que él quisiera. Ah, ¿no? pues, bueno, pero cada quien puede querer lo que quiera. Claro, Ya, como, pero tú te das cuenta que esta es una sociedad, curiosamente, si tú la comparas, no con Europa ni con Estados Unidos, profundamente conservadora. Bueno, pero ¿y qué Pero te sorprende de ese profundamente. caso? Porque si hay dos instituciones más conservadoras en el Perú son la Iglesia y el Ejército. Así es. Y entonces el cardenal y Ollantumala son Claro, pero representantes de eso. la sociedad misma es conservadora. Tú Y te la das sociedad cuenta, es conservadora. los partidos políticos son conservadores en materia, por ejemplo, de la unión civil, Sí, claro. en el tema del aborto terapéutico, en fin, Claro. en unas cosas, en una serie de temas modernos que te muestran o que te deberían mostrar que estás en una sociedad más laica, más secular, digamos, ¿no? Y yo creo que no es así. O sea, ¿Y en términos relativos somos más conservadores que otros países de la región? yo creo que somos el país más conservador, por lo menos de América del Sur. ¿Y por qué es eso? Yo creo que tenemos una élite conservadora, ¿no? Profundamente conservadora. O sea, ¿Tenemos sí- élite? ¿Dónde está? Bueno, O sea, tenemos, lo que no tú sé, quieras llamarla, con ¿no? FIEP, etcétera, pero élite como Pero los como grupos grupo altos, pensante digamos, de ideas, no. los políticos mismos, ¿no? Yo creo que a mí me sorprende los comportamientos del PPC en materia pues, religiosa, ¿no? O Es sea, una cucufatería total. así es, pues, ¿no es cierto? Así es. U otros partidos que están también. Creo que el único punto donde están de acuerdo el sector de Raúl Castro y Lourdes Flores es en la cucufatería total. Claro, total, ¿no? Entonces, sí, yo creo, estos debates no se dan en Chile, man, que siendo una sociedad habiendo sido tan Conservadora también, ¿no? Tan conservadora, o Argentina mucho menos, ¿no? O en Uruguay, entonces, o en Brasil, entonces, estamos frente a una sociedad conservadora.
Es curioso el hecho, pero sí me parece, si tú comparas esto con el resto de países de América del Sur, sobre todo, es muy conservador. Entonces, tú sientes que no hay avances, digamos, ¿no? O sea, y además, mi impresión, por otro lado, cambiando un poco el tema, este comportamiento que tenemos, un ejemplo, ¿no? La reforma del transporte. Yo he seguido la reforma del transporte por la televisión, por la radio, por los periódicos. El cuestionamiento que se le hace a un experimento que dura 3 días es colosal. O sea, esta idea, esta vocación que tenemos los peruanos de que fracase alguien porque le tenemos una especie de bronca. Y eso, Beto, ¿cómo lo explicas? Porque yo siento que en el caso de la alcaldesa Villarán hay como una puntería clavada. Así es, pero ¿por qué? Si está tan mal en las encuestas, etcétera, etcétera, ¿por qué hay como una vocación de decir, quiero chancarla? Y eso viene no de ahora, desde el comienzo bueno, de su pero tú te das cuenta que es tanto la changa que salen todos los días por los medios de comunicación. Todo el día hablan de ella, ¿no es cierto? Entonces, me parece muy mezquino. O sea, ¿Pero por qué ocurre eso? Porque te volteo la pregunta. Sí. ¿No es esa la izquierda que le conviene a la derecha? Parece que no. ¿Cómo que no? Pero parece que no, porque si esa izquierda fuese la conveniente para la derecha, no la atacarían, ¿no es cierto? Yo creo que esta es una derecha que no quiere ver a la izquierda. ¿O es que hay algunos exponentes individuales que se dedican a chancarla porque creen que de esa manera hacen méritos ante sus patrones? Puede ser, pero yo creo que hay un sentimiento en esos grupos abiertamente contrario a Sonia Villarán. Sobre esta película de Tarantino, Django, Sí, ¿no? sí, la vi, claro. ¿Quién era el peor? El más racista era el negro. El negro, pues, claro, porque el negro. hacía mérito ante todo. Entonces, claro, tienes Así. algunos periodistas que sienten que se justifican y de esa manera ganan Ahora, su sueldo, haciendo notar como, me necesitas a mí para poder parar a esa izquierda. Y yo soy el que me encargo de latigazo, de insultando. Ahora, yo también te quiero decir que hay un problema en otros niveles. Acabo de estar en una reunión en Buenos Aires, invitado por la Embajada del Perú, en una conferencia sobre migraciones, qué sé yo, y las comunidades peruanas en el exterior también están muy divididas. O sea, tenemos una tendencia nosotros a dividirnos, a pelearnos por cosas muchas veces... ¿Más que en otros países? Sí, claro. Sí, claro. Hasta la profesión del señor Milagro se divide. Entonces, en mi opinión, te digo esto porque el gobierno, en este caso el poder, debe cumplir una función que busque unir a los peruanos, darles un horizonte de vida más o menos creíble, predecible, y eso tú no lo encuentras en el gobierno. O sea, En otro tema, la izquierda, ¿cómo se perfila? La izquierda es una cosa muy amplia. Ciudadanos por el cambio, digamos. Por cómo va a aterrizar en este espacio que viene bueno, yo electoral creo que el futuro político de la izquierda va a depender mucho de los resultados electorales de octubre, ¿no? Porque un mal resultado, yo creo que estaríamos frente al fin de un ciclo de un tipo de izquierda, ¿no? Esa es mi opinión. Y por lo tanto, lo que se abre es la necesidad de una refundación, si quiere ver la expresión, de la izquierda. O sea, yo soy muy crítico de la izquierda. Me parece que somos ya gente mayor. ¿Qué sería un buen resultado? Que Susana Villarán saque un 25%, aunque pierda, Claro. 25% Sí, sería un buen resultado. Sí, claro. Y que se gane algunas provincias. Claro. Si saca un 8% es un pésimo Pero resultado. ahora, tú te das cuenta, pues, que también en el ámbito regional y provincial electoral hay pues una fragmentación terrible, ¿no? O sea, hay la lista que tiene más candidatos en el sur es Puno, Tumbes tiene como 20 candidaturas regionales, es decir, Arequipa tiene como 19 provinciales. Hay una fragmentación política muy grande. O sea, me parece que políticamente el país anda mal. O sea, no tiene capacidad de Ya, pero por ejemplo, si volvemos luego a eso, pero Sí. mirando las cosas en la izquierda, si lo estás pintando como eso, ¿no crees que en ese caso les conviene fracasar totalmente y refundarla? A veces pienso que sí. O sea, que saca ya, no, 5%, entonces ya cierre por, no sé, Pero se acabó la cosa. por eso digo, depende mucho. O sea, todos aquellos que tenemos más de 60 años, como es mi caso, debemos dar paso a gente joven. Porque en realidad viene con otras mentalidades, con otras biografías, con otros sentimientos, inclusive con otras formas de ver el mundo, ¿no es cierto? Nosotros pertenecemos más a una izquierda de los 60, 70, Claro. ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que eso va a depender de los resultados, ¿no? Y yo creo que yo espero que por lo menos en Lima saquemos una votación respetable, ¿no? Ahora, ¿dónde está esa izquierda joven que describes como potencial? Porque
No sé, pero yo esperaba, por ejemplo, que así como Susana Villarán llegaba al municipio, que ocurrieran liderazgos que crecieran más, pero entonces, claro, desde, no sé, candidaturas de Marisa Glave, Gustavo Guerra García, Eduardo Segarra, a ver, ¿cómo te diría? Como que ya están más, como que antes a esa edad ya estaban jugando en la primera liga, como que se han quedado todavía. Lo que pasa es que, en mi opinión, en la izquierda hay Es como que dicen, nuestro equipo, nuestras glorias, ¿no? Nuestro potencial, tienen 20 años, y no ven el Mundial, los chicos a los 18 años ya están metiendo goles en el Mundial. Así es el caso de James claro. Rodríguez. Y acá nuestras glorias, nuestras perspectivas están con 21 años, 23 años. Así es, ¿no? Pero yo creo que en parte porque hay pues un grupo de dirigentes en el cual yo en parte soy de eso. Que los taponean. Me parece, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Me parece que hay que dar curso a que los jóvenes discutan. Mi hijo, que es una persona de izquierda, claro, que está haciendo, eso sí, un doctorado en otro país, tiene otra visión de las cosas, lee más cosas, sabe más que yo a la edad que cuando yo tenía esa edad. Tiene otro tipo de visión. Yo creo que los jóvenes tienen otra visión. El internet, todas esas cosas han modificado mucho las estructuras mentales. Esa gente, digamos que en tu época enterarte que las cosas hacían mal en Albania te tomaba un par de años, porque las noticias no llegaban. Hoy en día te enteras pero los jóvenes te dicen, pero ¿cómo ustedes se pelean por Albania? Claro. Además, que te parece hoy en día idiota discutir. ¿Cómo discutían de algo que estaba tan...? O cómo se pelean ustedes por, no sé, qué cosa es Checoslovaquia. Claro. Tienen otra memoria. Nosotros hemos estado involucrados en una serie de acontecimientos muy complejos, ¿no es cierto? Desde los Khmer Rouge en Camboya. Pero también, como los jóvenes de ahora, también están inmersos en procesos complejos. Pero tú te das cuenta que en todo ese periodo la izquierda era una fuerza cultural, digamos, en el periodo y en el mundo, ¿no? Hoy día no lo es, o sea, hoy día está en un proceso de revisión. Y pese a que libros como el de Piketty sobre la desigualdad, bueno, y el Capital del siglo XXI te abren nuevas esperanzas, pero yo creo que los jóvenes tienen que asumir su responsabilidad. Esa es un poco mi idea fundamental. Entonces, pero vuelvo a la pregunta, ¿están listos para asumir eso, para ofrecer nuevos liderazgos, nuevas visiones? Yo creo que sí. Todo depende de la voluntad. ¿Quieres que sí? Yo creo, yo también asumí a los 21 años, 22 años, responsabilidades. Entonces, eso es fundamental. Entonces yo creo que tienen que ser más audaces. Yo creo que hemos perdido en parte la audacia por parte de la izquierda, ¿no es cierto? Y para que pueda surgir esa izquierda más joven, con una visión distinta, de repente les conviene sacarse el ancho en octubre. No sé, ¿no? Yo quisiera que Susana Villarán triunfe si es necesario, o saque una muy buena votación, ¿no? Porque además las reformas que está haciendo Susana Villarán, en mi opinión, son muy importantes. En la mía también. Pero muy importantes. Es la segunda gran modernización luego de Leguía. Si tú la pones... ¿Tanto? Claro, por supuesto. ¿Te imaginas que termine el Zanjón? ¿Te imaginas que termine bien las salidas de la no va a terminar, ¿no? Eso ya sé, se hubiera arrancado con más fuerza al comienzo. Pero que se continúe todo eso, ¿no es cierto? Claro. O que termine la reforma del transporte. ¿no? Claro. Van a ser cambios fundamentales. O sin duda. O toda la Costa Verde. O sea, que son... El otro día fue la Feria del Hogar, ¿no? Y tú te das cuenta que tú eres un espacio público y la gente va, la gente sin duda. Le gustan los espacios públicos. Entonces me parece que... Claro, la Feria del Hogar, Mistura, todo eso, la gente quiere eso hoy en día. Y yo creo que se están haciendo obras que abren justamente los espacios públicos y que creo yo que es un buen elemento. Entonces me parece fundamental que entendamos eso, ya cuando... Y yo creo que en ese sentido el poder, ya no solamente el gobierno, el poder en este país no genera visiones optimistas, o sea, no genera horizontes que te permitan a ti moverte con ciertas certezas. ¿Y en la derecha ves un tipo también derecha que está viniendo con esos aires renovadores de la gente más joven? No, la derecha no. ¿No? No. ¿No ves algún tipo de empresario distinto? Yo tenía experiencia en algunos empresarios, no voy a decir nombres, pero no veo, ¿no? No veo. Algunos que yo conozco, que prefiero no nombrarlos, sí me parecen interesantes, ¿no? Pero eso requiere pues, un poder que se relacione y que discuta con ellos en serio, ¿cierto? Que le diga, no me presiones y conversemos, ¿no? Claro. Entonces, porque ahí también hay la lógica de los lobbies, de las presiones. Pero yo no veo en la clase empresarial más allá de presionar y presionar y presionar al poder para que le den más concesiones. Y lo de Nadine es eso en el fondo, ¿no es cierto? Como no está claras las concesiones o las futuras normas, yo me agarro de Nadine para
digamos, encajonarlo más, ¿no? ¿Y Ollantaytamala finalmente qué cosa es? Yo tengo una... No, ¿qué cosa es? No, ¿dónde lo ubicas ideológicamente hoy en día de acuerdo con lo que su gobierno es? Yo lamentablemente, un día voy a tener que escribir unas disculpas públicas por haberlo apoyado públicamente, ¿no? Porque... Una disculpa, ¿qué vas a decir en tus disculpas? Yo, Beto Arancén, reconozco que me equivoqué. Debía haber votado por Keiko Fujimori. Pero una visión por qué, por ejemplo, la izquierda se fue tan rápido del gobierno de Ollantaytamala, ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que Ollanta tenía las posibilidades de, como se ha dicho, de unir al país, de darle toda una visión, o sea, mucho más autocentrada, digamos, ¿no? O sea, y creo que no le ha dado. Y es un presidente que no te genera entusiasmo. Los presidentes deben generarte entusiasmo. Sí, no es no te ofrece visiones estimulantes del futuro, ¿no? Entonces, es un presidente que, bueno, puede terminar, pero, como dirían mis hijos, cuando eran chicos, ni chis ni mus, digamos, ¿no es cierto? O sea, no. Entonces, el gran cambio que prometió, por la cual la gente votó, no lo ha dado, ¿no? ¿Y quién puede ser un líder de la izquierda para la elección que viene? Porque supone que era Ollantaytamala, pero al Humala haberse corrido, no sé, a un espacio distinto, los rostros de la izquierda para ser candidatos presidenciales, ¿dónde están? Yo creo que se requiere una fase de transición. O sea, yo el año 2006, cuando hubo las elecciones, yo apoyé, por supuesto, al presidente Paniagua. Mi idea era que tenía que haber un gobierno del centro que mire a la derecha para que la izquierda crezca en ese espacio. ¿Ya? ¿No es cierto? O sea, la izquierda tiene que crecer en un espacio favorable, digamos, no en este espacio que la denota, la critica, qué sé yo, ¿no? Y creo que justamente lo que hay que entender es una izquierda que sea capaz de construir un centro político. Desde la izquierda, siendo izquierda, ¿no? Tú no tienes por qué renunciar a la izquierda. Y yo te preguntaba otra cosa, que las elecciones requieren rostros y faltando año y medio para la elección, no se ve ningún rostro en la izquierda que tú puedas decir, acá hay un candidato que pueda... Por más que lo ha negado 70 veces 7, como dice la Biblia, Salomón Lerner es una posibilidad, digamos, digo yo, ¿no? O sea, Salomón Lerner podría ser un candidato de la izquierda para la elección presidencial del año 2016. Y bueno, y hay gente joven que hay que comenzar a buscarlas, ¿no? Interesante, puede competir Salomón Lerner contra Valdés. De repente Villanueva se anima y es el elenco de los 6 premieres de Ollantaytamala. Bueno, te imaginas, pueden sacar 2 listas, porque son 3 y 3 son 6. Bueno, hoy en día está de moda, ¿no? Porque miren en el Parlamento cómo lanzaron la mesa directiva y los partidos Unión Regional llevaba uno en cada lado, Así es. Solidaridad uno en cada lado. Pero mejor fue el Frente Amplio Acción Popular. Porque claro, unos han votado por Bedoya, otros se han abstenido y otros han votado por la Solórzano. ¿Y eso qué sensación te produce? A mí me dio una sensación de la verdad que una chanfaina. Es que no hay política, pues. O sea, no hay política en el sentido que tú quieres producir un hecho colectivo, sino que yo calculo en función de mis intereses personales. Esa es mi expresión. O a lo que yo creo. ¿No es cierto? Porque si tú, fíjate, si tú jugaras más fino, tú podrías haber generado una situación de transacción al final, ¿no? Muy bien. ¿No? Con un empate permanente en el Congreso. Pero como se juegan otras cosas, entonces yo sí creo que desde el punto de vista de la coyuntura, que además el presidente no ha hablado que hay una crisis económica internacional, el mundo no existe para el presidente, ¿te das cuenta? No, claro. No existe, y además cada vez es un mundo más complicado, ¿no? O sea, cada vez más militarizado. Entonces, me parece que por ese lado el mensaje, por volver al primer punto, ha sido muy frío. Sí, pues. Pecho frío. Digamos, yo he escrito algunos párrafos de los mensajes presidenciales al presidente Paniagua, qué sé yo, más inflamados, más. Porque tienes que transmitir conceptos, sin duda. Idea. Beto, muchas gracias por estar esta noche. A ti gracias por la invitación. No, un gusto conversar con Beto Arancén, parlamentario andino.